Alumnas y alumnos, les doy la bienvenida a una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado de secundaria. Soy la maestra Nayeli Magali Rosa Saldaña y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes para abordar el contenido de esta sesión que se titula Yo Soy. Y para complementar la información, me acompaña la maestra Michelle Cameras. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Nayeli. Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy feliz de estar con ustedes para hablar sobre este tema sumamente importante en su adolescencia, el cual espero lo apliquen en su vida personal y social. Les invito a que se pongan cómodos y cómodas en su lugar favorito y aprovechen al máximo lo que hablaremos a lo largo de la sesión. Claro que sí, Michelle. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarles las buenas prácticas para evitar riesgos de contagio, como el uso correcto del cubrebocas, el lavado constante de manos con agua y jabón, eviten tocarse en la cara y en la medida de lo posible, quédense en casa. Esto es importante para cuidarse y cuidar a sus familiares. En esta sesión se valorará la influencia de personas, grupos sociales y culturales en la construcción de su identidad personal. Abordaremos algunos conceptos clave sobre el tema, reflexionaremos sobre los rasgos y características que les hacen ser únicas y únicos y los cuales comparten en sus grupos de convivencia que les permite sentirse semejantes a otras personas. Visualizaremos y escucharemos algunos ejemplos que nos ayudarán a reconocer la influencia de la sociedad y la cultura para la construcción de la identidad. Reflexionaremos sobre algunos testimonios que nos comparten algunas y algunos adolescentes sobre la valoración y el respeto por la diversidad. Así es, Michelle. Y para dar inicio es muy importante contar con sus herramientas de trabajo, como su cuaderno, una hoja, un bolígrafo o un lápiz, así como su libro de formación cívica y ética para complementar información. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Recuerden elaborar sus propios apuntes o esquemas que les ayuden a comprender mejor el tema y sobre todo, resalten las ideas más importantes. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! Durante la etapa de la adolescencia, han vivido cambios físicos y emocionales, los cuales han influido para la conformación de su identidad personal. Quiere decir que están definiendo quiénes serán, cómo serán, con quiénes identificarse, con quiénes interactuar, entre otros aspectos, hasta en sus gustos por algún género de música, estilo de ropa, color de preferencia, etc. Esto les ayudará a identificar Yo Soy. Exacto, Michelle. Pero, ¿se han puesto a pensar en su respuesta cuando les preguntan ¿y tú quién eres? Tal vez la respuesta fue un Yo soy y respondieron con su nombre. Sin embargo, solo estos no conforman toda su identidad, ya que durante esta etapa de la adolescencia, la conformación de su identidad personal se va definiendo por la convivencia familiar, con amigas y amigos, y es normal que durante este lapso se pregunten ¿cómo quiero ser? ¿Con quiénes me identifico? Entre otras preguntas más, que hacen referencia a su forma de ser e incluso el lugar donde viven, donde empiezan a identificarse e interactuar con su entorno. A todas y a todos en algún momento nos han hecho esa pregunta o nosotras mismas nos hemos cuestionado. Pero Nayeli, ¿cómo podemos ayudar a las y los adolescentes a reconocer su identidad? ¿Nos puedes dar alguna idea? Con mucho gusto, Michelle. Y conforme vamos explicando el tema, me gustaría que tomen nota sobre la siguiente información, la cual les ayudará más adelante para las actividades sugeridas de esta sesión. Aunque la pregunta parezca sencilla, puede tener diversas respuestas. Analicemos los siguientes fragmentos audiovisuales, los cuales explican brevemente qué es la identidad y algunas de sus características. ¡Acompáñenos! Identidad.
¿qué debemos entender por identidad? Según el Diccionario de la Lengua Española, identidad es conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. ¿Y cuáles son esos rasgos? Pueden ser físicos, como el color de tu pelo, tu estatura o el color de tu piel. También características como ser participativo, afectuoso, sumiso o serio, reservado y crítico, entre otras. Te invito a que en este momento descubras cuáles son algunos rasgos de tu identidad y cuáles los de algún compañero o compañera que tengas a tu lado. ¿Te das cuenta de que esos rasgos te hacen único y diferente de los demás? Durante esta etapa de tu vida, sigues construyendo tu propia identidad y en el camino te enfrentas a muy diversas situaciones. ¿Te has preguntado alguna vez quién eres? ¿Qué es lo que te hace ser tú? Aunque te parezca una pregunta muy sencilla, filósofos, artistas, científicos y millones de personas se han hecho el mismo cuestionamiento. Piensa un momento en la pregunta, ¿quién soy? Y trata de responderla. Puedes responder diciendo tu nombre. Soy Jaime, soy José, soy Jimena. ¿Pero eso es todo lo que eres? También eres un adolescente, eres mexicano, un ser humano, un hombre o una mujer. Te puede gustar un color más que otro, una personalidad. Puedes ser muy dedicado en tus clases, soñador o realista, reírte mucho o poco. Pero, ¿cuál de todas estas cosas te hace ser lo que eres? No te preocupes si no encuentras las respuestas ahora. Esta pregunta te acompañará toda tu vida y conforme crezcas, le irás dando distintas respuestas. Algunas cosas de ti cambiarán, pero otras permanecerán igual y no por eso dejarás de ser tú mismo. ¿Tomaron notas sobre lo que es la identidad? Analicemos la información mencionada. Nayeli, ¿nos puedes ayudar con algunas ideas sobre el fragmento audiovisual? ¡Claro! En el fragmento audiovisual mencionaron que la identidad es el conjunto de rasgos que nos caracterizan y distinguen de las demás personas. Y como pudieron apreciar, todas las personas tenemos características específicas que nos distinguen del resto de los demás. Pero también hay rasgos que nos asemejan a las y los demás. Por ejemplo, la edad, el sexo, el tono de piel o ciertas ideas, creencias o determinadas expresiones culturales. Esto quiere decir que, conforme van pasando las etapas de vida, nuestra identidad va llevando un proceso en el desarrollo de nuestra persona y se construye en diferentes áreas, es decir, desde que somos estudiantes hasta obtener una profesión, o ser hijas o hijos, a ser esposa o esposo, o mamá o papá. Muy bien, maestra. Ahora, para poner en práctica lo que hemos señalado, me gustaría que realicen la siguiente dinámica y así poder identificar las posibles dudas. ¿Te parece, Nayeli? Adelante, maestra. Me agrada la idea. Tomen nota sobre las indicaciones para trabajar la actividad. Elaboren un cuadro de 2 columnas. En la primera, escriban cuáles son sus rasgos físicos y en la segunda, cuáles son los rasgos físicos de otra persona. Ahora, tomen un espejo, el que tengan en casa, y visualicen su rostro. ¿Cuáles son sus rasgos físicos? Muy bien, Nayeli. Una vez que vieron o sintieron sus cualidades físicas, escriban en forma de lista sus características en la primer columna. Ahora, traten de recordar las características físicas de algún familiar, amiga o amigo. Una vez que logren recordar, en la segunda columna enlisten dichas características. Ahora, analicen estos rasgos. Pueden ver que son muy diferentes y algunos pueden coincidir. Sin embargo, esto los hace ser únicas y únicos ante los demás. Excelente dinámica, maestra Michelle. Y aunque los rasgos físicos no solo nos hacen ser diferentes, también definen nuestra personalidad. Nos ayudan a identificarnos con otras personas, debido a que interactuamos en distintos ámbitos de la sociedad. ¿Y sabían que la identidad también tiene componentes sociales, culturales y de género? ¡Claro! Y para comprender un poco estos componentes, veamos y escuchemos el siguiente fragmento audiovisual. ¡Adelante!
Maestra Celia, ¿cómo influyen los contextos sociales y culturales en la conformación de nuestra identidad? Los contextos sociales son básicos, porque en ellos aprendemos, observando. Y por la vía de este aprendizaje llegamos a conformar pautas, secuencias, forma de ser y estar en la sociedad. Dos básicos. Gracias. Maestra. ¿Cómo influyen? Finalmente, si no estamos dentro de estos fenómenos socioculturales, no nos estaríamos conformando como personas. Es decir, nosotros no somos islas independientes de los cuales no tenemos de dónde aprender. Simplemente estamos dentro de una sociedad y dentro de esta sociedad es la que nos va diciendo cómo comportarnos, qué valores tener, cómo vestirnos, cómo expresarnos. Entonces, sin esta sociedad, nosotros no podríamos conformar lo que grandes especialistas hablan como identidad. Entonces, a través de estas grandes identidades colectivas que tenemos dentro de los grupos, ya sea país, vecindario, escuela secundaria, o con el grupo de pares como podemos tener aquí, sin estos no podríamos encontrar una manera de socialización, es decir, una manera de relacionarnos con nosotros. Por eso es fundamental. Sin esto no podríamos convivir con las otras gentes. Interesante, ¿verdad? Lo que se comenta en el fragmento audiovisual es de suma importancia. Los contextos sociales forman parte de la conformación y construcción de nuestro yo. Así es, Nayeli. Ahora examinaremos la siguiente pregunta. Redacten en su cuaderno o en una hoja su respuesta. ¿Qué otras personas y grupos influyen en la construcción de su identidad? Para que se den una idea, analicemos la siguiente información. ¿Me ayudas, maestra Michelle? Claro, con gusto. ¿Con quiénes conviven? Pueden ser la familia, amigas, amigos, compañeros, compañeras de clase o alguna actividad afín, vecinas o vecinos de tu localidad. Algunas personas que pueden admirar un ideal, no necesariamente convives con ellos. Algún artista, un cantante, un deportista, un profesionista, entre otros. Grupos de convivencia. Pueden ser tu escuela, academia, grupo cultural, expresiones sociales y culturales del entorno, los ayuntamientos, el gobierno central, los valores, la cultura, las leyes, actividades recreativas y otras. Resuelvan su pregunta con más detalle al final de la sesión. Muy bien, maestra Michelle. Los grupos de pertenencia nos ayudan a definir qué y quiénes somos. Y como adolescentes se pueden ubicar en estos grupos dependiendo sus gustos, afinidades, objetivos en común o simplemente por tener el mismo afecto por algo. Estas acciones también generan valoración por la diversidad, fomentando el respeto y el reconocimiento por el otro, y ayudan a la toma de decisiones sobre lo que nos puede favorecer o dañar en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué te parece, Nayeli? Si para reafirmar lo que acabamos de explicar, les invitamos que realicen un listado de 5 acciones que tienen en común con sus grupos sociales. Usen como ejemplo la información que la maestra Nayeli mencionó hace un momento. ¡Excelente idea! Oye, Michelle, pero ¿sabías que la familia es la base primordial para identificar parte de nuestra identidad? ¿Te gustaría saber por qué? Para complementar la información, es importante que hagan sus anotaciones sobre el siguiente fragmento audiovisual. Acompáñenos a verlo y a escucharlo. ¿Qué papel tiene la familia en lo que somos? Primordial. Así como lo tiene la sociedad, lo tiene la familia. ¿Por qué? Porque la familia es el primer medio donde el individuo se está desenvolviendo. Entonces, en la familia, como ya varios de ellos lo mencionaron, aprendes tanto los valores, como también la familia te establece las pautas y las normas que tú tienes que seguir. También te ayuda, es un impulsor para la escuela, para el trabajo. O sea, te va a decir por dónde tú tienes que ir conformándote. También en qué te ayuda la familia en estos momentos, en qué es un agente en que va a ser como un estabilizador, en el que tú te vas a sostener, vas a decir, familia, apóyame o no apóyame en este momento.
de acuerdo ahorita, ahorita en algunos adolescentes y jóvenes la familia está jugando un papel que sí es muy importante porque a partir de eso los impulsa a salir, pero para otros jóvenes la familia no la están rechazando, están diciendo, a mí déjame conformar mi identidad personal, así como lo agarramos de las grandes identidades sociales. También yo dentro de mi familia me quiero distinguir y quiero formar mi propio yo, que es lo que muchos adolescentes hacen. Gracias. Maestra. Complementando lo que dice, yo añadiría que la familia es un factor de desarrollo, porque da contextos para aprender muchas formas de ser, estar. Y además nos permite también aprender a que nuestro medio no sea tan reducido, ¿sí? Entonces aprendemos a compartir, a participar, a colaborar. Y eso lo aprendemos en la familia, primeramente, ¿no? Es muy importante lo que comentaron las maestras en el fragmento audiovisual. La familia es la base. Ya desde que nacemos aprendemos un conjunto de valores, costumbres, actividades, tradiciones, el idioma o la religión a profesar. Además, que nos da una pauta sobre cuáles deben ser nuestras actitudes y comportamientos ante la sociedad en diferentes contextos. Durante nuestra vida influye en las aspiraciones, objetivos y metas que también son rasgos de nuestra identidad. Por lo tanto, Nayeli, la familia es una referencia o soporte en el cual nos basamos para guiarnos y tomar decisiones. Brinda principios y valores éticos sobre la manera de pensar y actuar. Es muy acertado lo que dice la maestra Michelle, ya que va de la mano con los componentes que ayudan a la construcción del género. ¿Saben cuáles son? Complementemos un poco lo visto en la sesión viendo y escuchando el siguiente fragmento audiovisual, que nos ayudará a reflexionar sobre este componente tan importante para el género. Cifras proporcionadas por el Consejo Nacional de Población, CONAPO, indican que en México la mitad de las mujeres en edad reproductiva educan solas a sus hijos. El 11% de este grupo de mujeres son divorciadas, 17% viudas, 12% fueron abandonadas por el hombre y el 60% restante simplemente son madres solteras. La nueva clasificación de las familias incluye a parejas heterosexuales u homosexuales, parejas sin hijos, madres o padres solteros con sus hijos o simplemente amigos o amigas que viven bajo un mismo techo. Ahora les pregunto, ¿cambiará en algo la identidad ante esta situación o alguna otra? En el video mencionaron que algunas mujeres educan solas a sus hijos. Algunas son viudas, divorciadas, abandonadas o simplemente madres solteras. La diversidad de núcleos familiares ha ido cambiando a lo largo del tiempo y las circunstancias. Así es, y respecto a tu pregunta, Michelle, es importante valorar la autoestima que cada quien ha formado. Por lo tanto, no debe afectar a la identidad ante estas situaciones, ya que muchos de los prejuicios que se tienen sobre una familia que no es nuclear van ligados de los estereotipos del contexto social. Es muy cierto, Nayeli, y aunque el contexto social puede hacer desvariar la identidad, llegando a la famosa crisis de identidad, debemos de tomar en cuenta el respeto a la diversidad ante estos casos, ya que la familia nos marca ciertos principios que llevamos desde siempre y la sociedad estipula otros, provocando una variación en lo que se debe y se desea hacer. Así es, maestra Michelle. Y para reflexionar un poco sobre lo que hemos estado hablando, escuchemos y veamos el caso de los siguientes adolescentes que nos comparten sus testimonios sobre la valoración de la diversidad. Me llamo Kimberly, soy una adolescente de 13 años, vivo con mamá, hermano, mis tíos y abuelos. Somos una familia que nos dedicamos al comercio. Mi espacio de convivencia es mi familia y ayudo en el negocio. Un día mi grupo de amigas fueron al lugar donde mi familia tiene su local. Yo las atendí, pero ellas mostraron una actitud diferente hacia mí.
Al día siguiente de vista me excluyeron de varios grupos a los cuales pertenecíamos en común. Sin embargo, me di cuenta y entendí que ese grupo de amigas no era capaz de respetar y entender mi estilo de vida. Ahora comprendo y valoro que mis amistades entiendan mis gustos, mis ideas y mi forma de vivir. Soy Ricardo. Actualmente vivo con mamá y mi papá en el estado de Guanajuato. Por cuestiones de trabajo de mis padres, nos mudamos aquí. Yo soy originario de la Ciudad de México. En un principio los chavos de mi comunidad no me aceptaban por mi forma de vestir y de hablar. Esto generó confusiones en mi identidad. Al paso de un mes, un día, estando en la cancha de fútbol, les hacía falta un integrante y yo les dije que sí podría entrar. No muy convencidos, aceptaron para no perder. Conforme pasó el juego, logré anotar el gol ganador y con este acto logré que me conocieran un poco más y todos entendimos que tenemos un gusto en común, el fútbol. Qué interesante lo que comenta Kimberly y Ricardo. ¿Les ha pasado algo similar? ¿De qué manera influye la diversidad en la conformación de su identidad? Reflexionemos al respecto. ¿Qué opinas, maestra Nayeli? El testimonio que nos compartió Kimberly es interesante y nos ayuda a reflexionar sobre la influencia de la familia en la conformación de la identidad, lo cual se va vinculando con algunos componentes de su identidad. También, como pudieron observar y escuchar, en el caso de Ricardo, los rasgos que describe él son una parte de una diversidad y una conformación de su yo. Ahora les invito a redactar sus propios testimonios, donde expliquen la valoración a la diversidad sobre su propia identidad. Nayeli, ¿qué te parece si para complementar su actividad reflexionamos sobre lo que nos comentan las maestras en el siguiente fragmento audiovisual? Que convertirse en adulto es un proceso diverso y que lo bueno y lo malo, aunque la sociedad lo determina, uno tiene la capacidad de ir construyendo diversidades. Entonces sí creo que afortunadamente los jóvenes tienen chance o tienen la posibilidad de crear nuevas cosas y que no es tan simple ni tan complejo a la vez. Que en acuerdo con lo que dice la maestra, la identidad es un proceso muy importante dentro de la socialización. Sin identidad no nos podemos reconocer a nosotros mismos y no podemos diferenciarnos de nosotros. Esta es la base en la que entre él y el otro estudiante los puede diferenciar. Es decir, entre que yo traigo el pelo con el gel hacia arriba y yo lo traigo sin gel, esa es la diferencia, esa es mi identidad lo que marca. Entonces, eso es lo más importante en los jóvenes, la diferencia. Recordemos que el tener gustos diferentes, aspecto físico, ideología, tradiciones, costumbres, entre otras, nos harán ser únicos. Como adolescentes, necesitas saber quiénes son, ya que como todo ser humano, requiere ser respetado, reconocido y amados. Por supuesto. También deben tomar en cuenta que el reconocimiento de su identidad en el contexto en el que se desenvuelven puede originar algún tipo de inconformidad o rechazo por parte de algunos grupos sociales. Pero esto no debe de afectar para que se aprecien y valoren como seres humanos, sin olvidar el respeto y valoración por la diversidad. Estamos por concluir la sesión, así que hagamos una breve recapitulación. Descubrimos sobre el concepto de identidad, así como el reconocimiento de las y los otros para favorecer la valoración de la diversidad ante diferentes aspectos. También identificamos la influencia que tiene la sociedad, la cultura y los componentes de género en la construcción de la identidad de los hombres y las mujeres. Ahora sabremos resolver quién soy. Les invito a consultar su libro de texto para complementar la explicación que hicimos. Aún nos queda mucho por aprender. Agradezco la compañía de la maestra Michelle Priscila Cámeras García en esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. Continúen aprovechando esta ventana y por supuesto a que sigamos adelante en este ciclo escolar. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Hasta la próxima.
Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.